Thank you so much for the kind introduction, and it's wonderful to be with all of you today. Muchas gracias por esta acogida, por esta bonita introducción. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy aquí. I am a neuroscientist and a psychologist by training. Soy un neurocientífico y un psicólogo como formación. And very early in my career, a particular question motivated me, which still is a central question for much of the work that we do today. Y muy tempranamente en mi carrera yo me planteé una gran cuestión, y esa gran cuestión tiene mucho que ver con todas aquellas cosas que más tarde he desarrollado hoy. The question is, why is it that certain people are particularly vulnerable to life's adversities, whereas other people are very resilient? Mi cuestión fundamental es por qué hay algunas personas que son muy vulnerables frente a la adversidad y por qué hay otros sujetos que son más resilientes frente a la vulnerabilidad. And how can we help people to move along this continuum toward increased resilience, flourishing, and well-being? Y mi cuestión fue, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a mover hacia adelante a esas personas para que desarrollaran más resiliencia y bienestar? Very early on in my career, I was lucky to meet people who had qualities like warm-heartedness and kindness, and they were the kind of people that were very attractive to me, and they were not my professors at Harvard. Muy tempranamente me encontré con personas en mi carrera que tenían esas cualidades. Básicamente tenían un corazón despierto, un corazón amable, estaban abiertas a todo eso, y esas personas, curiosamente, no eran mis profesores en Harvard. So I wanted to learn more about the secret sauce, the ingredients that enabled these people to flourish in the way they did. Y quise saber un poco más sobre sus secretos, sobre aquellos ingredientes que verdaderamente habían llevado a esas personas a ser lo que eran y conocer más de ellos. And these were people who were all meditators, it turned out. Básicamente todas esas personas eran meditadores. So that began my journey. Y así empezó mi viaje. And after my second year of graduate school, I went off to India for the first time to learn a little bit about these contemplative traditions which were the source of the practices in which these people engaged. Y fue aproximadamente en mi segundo año de carrera cuando sentí la necesidad de empezar a profundizar mucho más en aquellas prácticas contemplativas, esas prácticas contemplativas que más tarde yo desarrollaría, y ahí empezó mi compromiso. So this was in the mid-1970s, and after my first visit to Asia, which was about a 3-month visit, I came back to graduate school with a real aspiration to pursue research on meditation and related practices. Eran aproximadamente los 70 cuando yo hice mi primer viaje a Asia. En ese primer viaje tan solo estuve 3 meses, pero fue después de ese impacto, de esa primera visita, cuando volví con la idea muy clara de qué quería hacer y en qué quería investigar en esa línea. I had a conviction that Western psychology and neuroscience had something to learn from these ancient traditions. Yo tenía plenamente la convicción de que la neurociencia y la psicología tenían mucho que aprender de aquellas ciencias orientales. I equally had a conviction that modern science had something to bring to these traditions in helping to understand how they may work, and through that process, promoting their widespread application.
Igualmente tenía la plena convicción de que las neurociencias, las ciencias occidentales, también tenían mucho que aportar a las ciencias orientales, sobre todo en materia de comprender cómo funcionaba exactamente y trazar un nuevo lenguaje común. So I came back to graduate school, and I was very quickly told that if I wanted a successful career in science, this was a terrible choice for me to make. Y cuando volví a la escuela, llegué plenamente con la convicción de que si realmente quería tener una carrera de éxito, esa era la peor de las elecciones. So that led to a long period during which I became a closet meditator. Y así fue como yo inicié un largo periodo de lo que se denomina un meditador clásico. And in my professional work, I pursued research on the brain and emotion, which we still very much do today. En mi carrera profesional empecé entonces investigando en un área que es el impacto de las emociones en el cerebro y desde entonces he seguido investigando en esa área. So then my life changed very dramatically in 1992 when I had a pivotal meeting that changed the course of my career. Mi vida cambió dramáticamente cuando en 1982 yo tuve un encuentro que cambió dramáticamente mi carrera. So it was in the spring of 1992 that I first met His Holiness the Dalai Lama. Fue en esa primavera cuando yo encontré por primera vez a Su Santidad el Dalai Lama. And he was quite challenging to me. And he said, look, you've been using tools of modern neuroscience to study anxiety and depression and adversity and stress and fear. Why can't you use those same tools to study kindness and compassion? Y él fue muy claro, muy contundente y me dijo, mira, tú has estado utilizando diferentes herramientas como las emociones para estudiar la ansiedad, la depresión, el miedo, la rabia. ¿Por qué no pudieras tú usar esos mismos instrumentos para investigar en la compasión? I did not have a very good answer for him. Y no tenía una muy buena respuesta para él. And it was very much a wake-up call, and we began to reorient our work. No tenía una respuesta concreta, pero sí que fue como una llamada profunda y desde ese día yo decidí reorientar mi trabajo. Then a few years later, I was back in Dharamsala, India with His Holiness again, and this was another pivotal moment. Algunos años más tarde volví de nuevo con Su Santidad a Dharamsala, a India, y fue de nuevo un periodo crítico en mi vida. This time he grabbed me by the arm and pointed at me. En ese momento me señaló con el dedo y me dijo, And he said, I want you to take the practices from our tradition, turn them into a secular form, investigate them using the most rigorous tools of modern science, and if you find that they're effective and helpful, disseminate them widely. Me cogió de la mano y señalándome me dijo, mira, tú te quiero pedir que si realmente pudieras investigar en nuestras prácticas contemplativas y traducirlas a una manera secular para el mundo, y si realmente investigando y traduciendo de manera secular para el mundo pudieras llegar a la conclusión de que eso puede beneficiar a muchos seres, entonces hazlo y expándelo por todo el mundo. That has been my assignment for the rest of my life. Y eso... Y esos han sido los deberes para el resto de mi vida. So we began to turn our attention toward the study of these practices, but we were doing it in the context of all kinds of changes that were occurring in modern science that provided a framework for this work
to flourish, to move forward. Pero vamos a llevar de nuevo la atención a lo que suponen las prácticas contemplativas en el contexto de la neurociencia y cómo pudiéramos trazar un marco fenomenológico donde pudiéramos avanzar en ese sentido. I'd like to share a little bit about a few developments in modern science that provide the background for the kind of work that we and now many others around the world are beginning to do to investigate the impact of contemplative practices on the mind and the brain. Quisiera compartir con todos ustedes algunos de los rasgos, de los hechos más significativos que la neurociencia moderna ha observado, esos descubrimientos que han marcado sin duda nuestra trayectoria, la trayectoria de personas como yo y de otras semejantes en diferentes áreas del planeta. Esas líneas de trabajo son las que quisiera comentar ahora. The first theme is one that many probably have heard of, and it's called neuroplasticity. La primera de ellas es una palabra que algunos de ustedes seguro que ya oyeron hablar de ella, se denomina neuroplasticidad. Our brains are constantly being shaped by the forces around us, and most of the time we have little control over those forces, and also most of the time we are often only dimly aware and sometimes completely unaware of the forces that are shaping our minds and our brains. Nuestros cerebros están continuamente cambiándose, están continuamente adoptando nuevas fuerzas que a menudo son ajenas a nuestra voluntad. Y es claro que no tenemos el control sobre esas fuerzas ajenas, pero si pudiéramos prestar más atención y poner mucha más conciencia a esas fuerzas, seguro que pudiéramos cambiar dramáticamente el curso de ellas. Rather than leaving our minds and our brains to be shaped by the forces around us willy-nilly or randomly or by happenstance, we can actually take more responsibility for shaping our minds and our brains. En lugar de vivir en una marasma de fuerzas que están continuamente cambiando, ajena el externo y lo interno, podríamos desde luego tomar mucho más control y tener más conciencia de esas fuerzas poderosas y de esa forma tener mucha más presencia y conciencia de lo que sucede. We think of this as a form of personal mental hygiene. Pensamos en ello como en una especie de gimnasio formal de la mente. Every human being in almost every country today has learned to brush their teeth a few times a day. Cada ser humano, creo que en cada continente y al menos una vez al día, se lava los dientes. If we had an understanding of an appreciation for our minds and our brains, we would care for our brains the same way we care for our teeth. Si tuviéramos una constancia y un aprecio suficiente sobre nuestra mente y nuestro cerebro, realmente pudiéramos cuidar de los mismos de la misma manera que cepillamos nuestros dientes. This is a good opportunity for sound meditation. Es una oportunidad muy buena para una meditación en silencio. We can use anything to support awareness. Podemos usar cualquier cosa para dar soporte a nuestra conciencia. So, we'll see if we can continue. Vamos a ver si podemos seguir. The second theme that I'd like to comment on is a theme that is the equivalent of neuroplasticity in the realm of genomics. El siguiente componente es el equivalente en términos de neuroplasticidad en el territorio de la genética. It turns out that we are all born with a sequence of base pairs which constitute our DNA. Parece que todos nosotros hemos nacido como una secuencia de pares que constituyen netamente nuestro ADN. And for the most part, except under very unusual circumstances,
that will not change for the duration of our lives. Y para muchos de nosotros, particularmente la mayor de las circunstancias, no van a variar mucho en el curso de nuestra vida. However, each gene has what we can think of metaphorically as a little volume control that ranges from low to high. En cualquier caso, cada uno de los genes podríamos decir que tiene como un botoncito en el cual se puede regular el volumen y va desde lo más bajo a lo más alto. The extent to which a particular gene is turned on or turned off is highly influenced by a person's context, his or her environment, as well as their emotional demeanor. Podríamos decir que la capacidad de regular, de abrir o de cerrar esos genes está totalmente influenciado por elementos como, por ejemplo, el contexto, el ambiente, las emociones. And it turns out that the regulation of our genes, which is the science of epigenetics, shows us that there is tremendous range of activity, a tremendous range of variation in the extent to which particular genes are turned on or turned off. Y podríamos llegar a la conclusión de que regular precisamente o modular los genes en materia epigenética tiene mucho que ver con la actuación y la variabilidad de abrir y cerrar esa regulación emocional. We know that a mother who behaves in a more nurturant, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring which persist often for the individual's entire life and even past to one or two subsequent generations. Sabemos, por ejemplo, que la relación que guarda una mamá con su bebé, incluso con su futuro bebé, en materia de elementos como el amor, la amabilidad o la ternura, puede inducir claramente al bienestar y a la calidad de vida del bebé, no solo en materia de cambios epigenéticos a lo largo de toda la vida de ese sujeto, sino también inducir incluso en una o dos generaciones futuras. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. De ese modo podemos comprender, y es un hecho probado, que entrenando la mente y entrenando el cerebro podemos regular también la expresión de esos genes y al regularlo podemos también aumentar el bienestar de los sujetos. And it's these kinds of facts that have led us to a very simple, but we believe very radical conclusion. Y estos hechos nos conducen a algo muy sencillo pero muy radical. And the simple and radical conclusion is that well-being is a skill. Lo más simple y lo más radical es que el bienestar es una habilidad. If you practice, it will get better. Y si lo practicas, será mejor, estará mejor. And well-being is a skill in the same way that many other things are skills. El bienestar es una habilidad como pudiera serlo cualquier otra. In neuroscience, we make a distinction between two fundamentally different forms of learning. En neurociencia nosotros hacemos una apreciación sobre dos formas de aprendizaje. One form of learning we call declarative learning, and a second form of learning we call procedural learning. Una forma de aprendizaje lo llamamos el aprendizaje declarativo y la segunda forma lo llamamos el aprendizaje procedimental. Declarative learning is learning about things. El aprendizaje declarativo tiene que ver con aprender o comprender cosas acerca del pensamiento. Whereas procedural learning is embodied learning. It's learning to be a certain way.
mientras que el aprendizaje procedimental tiene que ver con el cuerpo y con el estar del cuerpo de una manera determinada. There are certain kinds of skills that are acquired almost entirely procedurally. Así que está claro que algunas de las habilidades son netamente procedimentales. You cannot read a book or attend a lecture to learn to play the violin. You must practice. Tú no puedes simplemente leer un libro o aspirar a tocar el violín sin practicarlo. And you can come to events like this and learn about well-being, but this will not help you to become a flourishing human being. What will help is practice. Tú puedes venir a eventos como este para aprender sobre qué es la neurociencia del bienestar, pero está claro que esto no te ayudará. Lo que te ayudará netamente será el practicar en esta ciencia del florecimiento del bienestar. Necesitas la práctica. So before we conclude today, maybe we'll do a little bit of practice, since combining practice with understanding is really a very effective way of promoting well-being. Así que antes de concluir la jornada, yo creo que estaría muy bien justamente eso, hacer una práctica que tiene que ver con la promoción y el abordaje del bienestar de manera encarnándolo. So I'd like to share one other insight that has been investigated in modern science that is relevant to enabling this work to proceed. Y quisiera también hablar de un tercer elemento, un elemento que ha sido desde luego significativo en materia de neurociencia. Y en ese descubrimiento nos ha dado algunas luces sobre la manera de proceder en esa línea, en ese sentido. And this is an insight that has to do with some of the most fundamental qualities of our mind that we come into the world with. Esto tiene que ver con algunas de las cualidades esenciales con las cuales hemos nacido en este mundo. And what I'm about to suggest may surprise some of you, but I hope to convince you that there really is solid scientific evidence for this at this point in time. Quizás lo que voy a decir os sorprenda, pero tengo que deciros que lo que voy a afirmar procede de una sólida evidencia científica en este tiempo presente. And that is that every human being comes into the world with what we call innate basic goodness. Y podemos afirmar que cada uno de los seres que vienen a este mundo vienen con una bondad innata básica. Now, how can we say something like this? People often are very surprised because they say, look at the world today, look at all the violence, the terrorism, the problems that we have. How can we say that the fundamental nature of being human is this quality of basic goodness? Y muchas personas pueden sorprenderse y decir, pero ¿cómo puedes decir que la bondad innata básica es el elemento fundamental? Cuando vemos eventos como el terrorismo, las guerras y todas las cosas que están sucediendo, ¿cómo podemos afirmar eso? So how have scientists investigated this? ¿Cómo los científicos han investigado esto? One way we can do this is by working with babies very early on in life, within the first 3 months of life. Una de las cosas que hemos hecho, que podemos hacer, es justamente investigar con bebés en los 3 primeros meses de vida. And so in one set of experiments, babies were shown puppets, where sometimes one of the puppets was very kind-hearted and cooperative and altruistic. Una de las cosas que hemos hecho es enseñarle a los bebés muñecos, juegos con muñecos. En ese juego inicial con los muñecos mantienen un juego cooperativo, tierno y amable. And then another puppet was very mean, very selfish, very aggressive. Y en otro juego con los muñecos son bastante peleones, agresivos y egoístas. Now, if you offer those 2 puppets to a baby,
and see which it reaches for, which do you think it would reach for? Y si le ofrecemos justamente los dos pares de juegos al bebé, ¿cuál crees tú que escoge el bebé? Approximately 98% of human infants show a preference for the warm-hearted, cooperative, altruistic puppet. El 98% de los bebés tiene una preferencia innata hacia el juego cooperativo, el juego de buen corazón altruista. There are many scientific studies that now exist that show this same basic fact and lead us to this conclusion of innate basic goodness. Hay muchos estudios científicos de diferentes colegas que llevan y arrojan a la misma conclusión, la bondad innata básica. It doesn't mean that negative emotions and propensities are not there, but it simply means that when we are given a choice, particularly before we've been conditioned by forces around us, we will make an altruistic choice. No quiere decir que no tengamos emociones negativas o disturbadoras, sino simplemente que cuando tenemos que hacer una elección, podemos hacer esa elección orientada hacia la bondad y hacia una opción altruista. So this has led us to think about qualities like kindness and compassion in the same way that scientists have viewed language. We are all born with a propensity for language, but in order for that propensity to be expressed, we need to be raised in a normal linguistic community. Podríamos afirmar, por tanto, que estas habilidades son en sí cualidades como la amabilidad, la ternura o la compasión, componen en sí mismo un lenguaje, y esta metalingüística es en sí misma la proposición de una cultura, en tanto que expresa esa habilidad para ese lenguaje. So in the same way, we are all born with a propensity for kindness and for altruistic behavior, but in order for those seeds to flourish, they need to be nourished by the right kind of circumstances. Podríamos, por tanto, afirmar que todos hemos nacido con esta propensión hacia la amabilidad, la ternura y la bondad innata, pero que para que éstas florezcan debemos de cultivarlas dentro de la sociedad. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. Podríamos decir, por tanto, que cuando nos aproximamos a las prácticas de meditación contemplativa, en realidad no nos estamos acercando como de nuevo a esas habilidades, la amabilidad, la ternura o la compasión. No es que sean nuevas, sino más bien que estamos abordando el reconocimiento de su previa existencia, la existencia de la bondad innata previamente. So, just to conclude with a few additional comments, the research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. We can decrease the extent to which stress has a negative effect on our mind and our body. And we can see the positive qualities in others and engage with them in more harmonious ways. Podríamos hablar de ciertas conclusiones sobre la significación de las prácticas contemplativas. Algunos de sus beneficios serían, desde luego, la capacidad de reconocer las emociones y, por tanto, de regularlas en pro del bienestar del sujeto. También el reconocimiento de que el cultivo de la meditación puede netamente hacer que decrezcan cosas como la depresión, el estrés o reducir otro tipo de patologías.
Y por supuesto, cuando nosotros nos adentramos en la meditación, podemos reconocer la relación que existe entre el cuerpo y la mente. Many of the problems in today's world are created by excessive greed and self-centeredness, and we experience this particularly in the United States today. Muchos de los problemas más importantes de este mundo tienen que ver con el autocentramiento y el egoísmo, y esto desde luego está dejando su huella en los Estados Unidos en este momento. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Cambiar la mente, nosotros tenemos la convicción que puede inducir a un cambio en el mundo. And we regard this as an urgent public health need. Y lo miramos y lo aclamamos como una necesidad, como una llamada urgente en salud pública. So my fervent aspiration is that you will all join us on this journey to promote human flourishing in yourselves and in all the others that you touch in the world. Mi firme aspiración es que puedas sumarte a nosotros y que puedas sumarte desde luego encarnando esas cualidades y de esa forma poder hacerlas florecer en ti mismo y en el mundo. So thank you all so much. Muchas gracias. Angela. Gracias. Thank you, Richie. Muchas gracias. Gracias a todos. Poco más que decir después de lo que el doctor Davidson nos ha comentado, pero quizás quisiera hacer algunas apreciaciones no solo desde la materia de la neurociencia, sino desde una de mis materias que ha sido la política internacional. Yo entré en el budismo a los 17 años de la mano de Lama Yese. Cuando entré en el budismo aspiraba a la revolución exterior. Veníamos de una dictadura en España y cuando encontré a mi lama me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Conquistar tu libertad o conquistar la libertad de los otros? Y yo le dije, yo lama, soy muy joven para conquistar mi propia libertad. ¿Qué tal si empiezo ayudando a los otros? Y él me dijo, bueno, ya llegarás a tus propias conclusiones. Al final acabarás haciendo lo que tienes que hacer. Después de 20 años destacada en Asia, en diferentes conflictos internacionales, comprendí que Lama Yese tenía razón. Que si no sanaba nuestras propias emociones como el odio, la vulnerabilidad o la rabia, estábamos perdidos. Lo que yo vi en los conflictos, no sé si ustedes lo han visto alguna vez, una vez tras otra, cientos de mujeres violadas, niños huérfanos, países destruidos, exiliados, refugiados. Entonces no existía la fuerza del cambio climático que hay ahora, pero había una fuerza muy poderosa que desde luego ha inducido a los seres humanos y es la violencia. Lo que a mí me ha aportado el budismo desde los 17 años y tengo 52 es desde luego una medicina. Si la meditación no hubiera podido resistir. Incluso con la meditación me ha resultado difícil. Cuando encontraba a prisioneros políticos como Pandel Gyatso, que habían estado 22 años en la prisión, y le preguntaba, ¿odia a sus enemigos? Y me decía, no. Es difícil de entender. Cuando uno encuentra a personas que han perdido tanto y son incapaces de sentir el odio. No es que tuviera curiosidad por saber qué técnicas estaban usando. No era una curiosidad cognitiva, era una llamada del corazón. La primera vez que yo encontré a su santidad el Dalai Lama fue en París, tenía 19 años, éramos hippies y rebeldes.
En ese momento entendí que su santidad tenía un mensaje para las personas que trabajábamos en política, y es que solo hay una política posible, la de la compasión. Pero ¿cómo desarrollar la compasión cuando somos tan vulnerables? ¿Cómo seguir manteniendo esa bondad innata que Richard esta mañana ha apelado? ¿Cómo seguir confiando en los seres humanos cuando a veces los seres humanos muestran lo peor de sí mismos? Para mí el elemento fundamental se llama resiliencia. Resiliencia es un término que viene de la física y tiene que ver con la capacidad que tienen los metales de volver a su posición original, incluso después de haber sufrido un golpe. Si yo pienso en los últimos 20 años de mi vida, no sé, en los últimos 20 de ustedes, algunos quizás tienen poco más de 20. ¿Cuáles han sido las cosas que más me han enseñado en la vida? Han sido los golpes. Pero más que los golpes en el sentido traumático, la capacidad de volver a levantarse. Esa capacidad de no perder exactamente un estado de una mente contenta. ¿Qué cualidades tiene que tener esa mente? Yo dejé la política internacional básicamente porque encontré a alguien que me inspiró muchísimo. Y no fue tan solo Lama Yese. Fue alguien que realmente entendí que tenía un mensaje que lazaba mucho. Ese alguien fue Francisco Varela, el neurobiólogo chileno. Varela creía que no todas las cosas se pueden demostrar exactamente, pero que no por ello dejan de ser ciertas. Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. Aún no lo sabemos, no sabemos exactamente de dónde procede el amor, pero lo sentimos. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. Cuando escuchamos a Richard esta mañana o a otros colegas como Matthew Ricard o Tania o otros, podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. Es importante cultivar la mente, es importante cultivar el gozo, porque sabemos que la mente gozosa es la clave de una mente resiliente. A menudo nos preocupamos por enseñarle a los niños matemáticas, lenguaje, cantidad de conocimiento que no tendrá validez alguna dentro de 5 o incluso 3 años. Pero si pudiéramos inducir más cambios en mujeres embarazadas, en niños pequeños y sobre todo en personas que han sufrido traumas, en materia de resiliencia, no solamente mantendríamos la capacidad de la bondad innata, sino que aumentaríamos nuestra resiliencia. Es seguro que las cosas pueden ser mejores, pero que debemos de estar entrenados para lo peor. Entrenarse para lo peor y aspirar lo mejor. Esa combinación pasa necesariamente por el entrenamiento no solo de la mente, también del cuerpo. Sabemos de la correlación que existe entre el cuerpo y la mente, cómo el cuerpo, la mente y el cerebro se cambian mutuamente. Debemos de cultivar la felicidad diariamente. Es un ejercicio. Considerando que la bondad es la base del cerebro, cultivar la felicidad no solamente es una excusa, sino un imperativo moral en un mundo en el que seguro las cosas pueden ir mejor, pero debemos
preparar a futuras generaciones para cambios que serán sustanciales en materia de medio ambiente, los océanos, los refugiados, los cambios políticos. No es ser catastrofista, es ser realista. La neurociencia tiene muchos instrumentos, sobre todo cuando observa la mente. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. Enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos a meditar es uno de los instrumentos más poderosos en materia del aprendizaje. El aprendizaje no es cognitivo solamente, es metacognitivo. Y sabemos que la metacognición procede fundamentalmente de los insights y que la meditación provee de muchos insights. Por lo tanto, aspiro y aspiramos, no sé ustedes, a que la meditación no sea una materia extraescolar, sino que sea tan importante en las clases como tener simplemente el suelo donde nos sentamos. Sabemos que los niños que meditan tienen más capacidad para resolver materia traumática, que son más resilientes, que tienen más capacidad de aprendizaje. Y que no es la inteligencia lógico-matemática o verbal las cualidades que inducirán a un éxito o a la felicidad futura de un sujeto, sino el cultivo de la bondad, la compasión y la empatía. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. Y ser competente es ser más empático, más amable, más tierno, más altruista y sobre todo más compasivo. Aspiramos a una neurociencia que promueva el bienestar global, donde la felicidad no sea un lujo, donde el bienestar no sea simplemente una habilidad, sino un derecho. 3 personas, al menos en mi vida, han cambiado mi visión sobre el mundo. Una de ellas fue Karl Marx, hablando sobre el bienestar para todos los sujetos. La segunda persona fue Freud, cuando empezó entrando en la comprensión de la mente. Y la tercera fue Buda. Cuando leo la obra de estos 3, puedo pensar que los 3 estaban hablando del bienestar. El bienestar social, el bienestar de la mente y un bienestar mucho más profundo. A menudo cometemos el error de separar el bienestar interno en nuestras decisiones de la política. Polis quiere decir la administración de las ciudades, y las ciudades se componen de sujetos que tienen conciencia. Aumentando nuestra conciencia, podemos aumentar el bienestar de nuestras polis. No podemos separar el bienestar de la democracia. El bienestar pasa por la democracia, la capacidad de aceptar lo que pasa, como pasa y ser resiliente a esas cosas. En nuestras aspiraciones está el compartir el bienestar y compartir y entrenar en ciencia. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias y vamos a comenzar con el ciclo de preguntas y respuestas. Yo sé que es un tema muy apasionante, pero tenemos poco tiempo. Entonces vamos a hacer preguntas breves en torno al tema de política, ciencia, bienestar. Entonces voy a dar el micrófono a algunas personas. La licenciada Cassandra va a pasar el micrófono. Sí, bueno, mi pregunta es que cuando se hacen una meditación, por ejemplo, compasión o sobre cualquier meditación, ¿literalmente cambia el cerebro su forma? O sea, ¿hay conexiones neuronales? Y de ser así, sí es reversible. O sea, si una vez que cambia, después ya no cambia nunca o sí es reversible. Y la segunda es, si tenemos tantos pensamientos, usualmente son neuróticos y negativos,
todos los que tenemos, si eso también cambia literalmente la forma del cerebro. I think I understood the question. I'm not sure. Creo que he entendido la cuestión, no estoy muy seguro. So compassion, there are many scientific experiments now which show that meditating on compassion changes the brain. And in fact, so there are many experiments which show that meditating on compassion changes the brain in particular ways. And in fact, a lot of research that we summarized in a book that I recently wrote with Dan Goleman called Altered Traits, which is actually available in Mexico in Spanish. I forget what the title is in Mexico. Maybe Concha knows. Trazos alterados, trazos alterados. In any case, we summarize the science, and what it shows is that compassion meditation actually can change the brain more quickly than any other form of meditation that's been studied so far. Certainly more quickly than mindfulness meditation. And the reason we think it can occur so quickly is because of this quality of innate basic goodness. Ahora mismo sabemos, gracias a diferentes investigaciones en materia neurocientífica, cómo cambia el cerebro, sobre todo en el elemento de la compasión. Y lo que podemos observar es que el elemento de la compasión es mucho más significativo que otros elementos cuando apreciamos en el entrenamiento de la meditación. Yo lo describo en numerosos artículos científicos, pero básicamente en mi último libro, que en México se titula Trazos alterados, editorial Kairos, editorial Urano para México, escrito con Daniel Goleman. En ese libro describo muchos de los experimentos en materia de compasión y cómo en la búsqueda llegamos a ese elemento. El elemento de la compasión es el que puede cambiar de manera más rápida y más significativa que ningún otro, mucho más que mindfulness. You can see a change in the brain in as short as 8 minutes. Tú puedes ver cambios significativos en 8 minutos. Now that doesn't mean that these changes will last. No quiere decir que esos cambios permanezcan. In order for the changes to become enduring, consistent practice is required. Para que esos cambios permanezcan son necesarios claramente que la práctica continúe. You know, it would be like going to the gym and working out for an hour or two. You might feel better, but if you stop exercising, the effects will not continue. Es igual que si fueras al gimnasio. Imagínate que vas al gimnasio un par de horas y te sientes mucho mejor, pero que si no sigues practicando en el gimnasio no podrás mantener ese estado. So your second question was about rumination. La segunda cuestión tiene que ver con la rumiación. Rumination typically is self-focused. La rumiación tiene que ver mucho con el autocentramiento. We don't typically ruminate about what our neighbor is doing. We ruminate about ourselves. Normalmente no rumiamos acerca de lo que están haciendo nuestros vecinos, más bien rumiamos acerca de nosotros mismos. And there are very distinct patterns of brain activity which occur with rumination. Y hay distintos patrones de actividad que desde luego surgen con la rumiación. And in many forms of meditation practice, the goal is not to get rid of rumination. The goal is not to fix anything or to change anything. Really, the goal is simply to become aware. En muchas de las prácticas meditativas, desde luego, lo que no pretendemos es modificar la rumiación o comprender por qué sucede o qué es lo que está pasando, sino simplemente las prácticas meditativas de las que estamos hablando es ser consciente de qué está pasando, aumentar la conciencia. We often ruminate and don't even know that we're ruminating. A menudo rumiamos sin saber siquiera que estamos rumiando. In fact, a recent study published by some very famous psychologists at Harvard was focused on this. De hecho, en los últimos estudios de un prominente psicólogo en Harvard habla de eso.
They asked people using smartphones, they asked several thousand people 3 questions. Le pregunta a unas 7.000 personas 3 cuestiones mediante teléfonos So they asked them by texting them. y les pregunta mandándoles un texto. The first question is, what are you doing right now? And the person had to check off from a list of activities what they were doing. La primera cuestión es, ¿qué estás haciendo ahora? Y las personas tienen que contestarle desde una serie de un menú de respuestas. The second question was, where is your mind right now? Is it focused on what you're doing or is it focused elsewhere, ruminating? La segunda cuestión es, ¿dónde está tu mente ahora? ¿Está tu mente presente o está focalizada más bien en lo que estás rumiando? And the third question was, at this very moment, how happy or unhappy are you right now? Y la tercera cuestión es, en este preciso momento, ¿cuánto de feliz o no feliz estás ahora mismo? The findings are very, very instructive. What they found is that the average adult spends 47% of her or his waking life not paying attention to what they're doing, ruminating. Los estudios son bastante aplastantes. Indican que el 47% de los adultos en su vida básicamente no están prestando atención y más bien están rumiando. I have the conviction that we could do better. Tengo la convicción de que pudiéramos hacerlo mejor. And when people reported that their minds were elsewhere, that they were lost, they were significantly less happy. Y lo que observamos con estas personas que dicen que están perdidas, que están en otro lugar su mente, es que son significativamente menos felices. Even if what they were doing was boring, Incluso si lo que estás haciendo es aburrido, like washing the dishes or doing the laundry. If your mind is distracted, it is toxic. incluso si lo que estás haciendo es algo tan sencillo como lavar los platos o poner la ropa a lavar. Si tu mente está distraída, tu mente está toxificada. So this is something very important. And if there's one finding from the research on meditation, which seems very robust at this point, it's that we can do a better job of paying attention, of recognizing our basic awareness, and of changing our relationship to rumination. Rumination may still be occurring, but we're not pulled away by it. We're not sucked into it. We're not completely lost by the rumination. We can actually be aware that we're ruminating. Y si hay algo que podemos aprender de todos estos estudios clínicos es desde luego que podemos aumentar nuestro nivel de conciencia y al aumentar el mismo vamos a decrecer el proceso de rumiación y aumentar per se la felicidad. Está claro que seguiremos rumiando porque forma parte también de nuestra condición, pero que meditando no nos veremos succionados por la rumiación y al no vernos succionados tendremos más conciencia y seremos más felices. So thank you for the question. Muchas gracias. Mi duda es en cuanto a cómo generar los cambios evolutivos. Si estamos hablando de que la incidencia de la meditación, en este caso, va a ir permeando nuestro cerebro, pero ¿cómo vamos a generar ese cambio evolutivo? Y me refiero a esa parte que yo, pues no me queda muy clara de lo que es la genética y la epigenética, es decir, la epigenética, que pasa en medio para que el contexto que nos rodea nos deje una huella en ese ADN que no entiendo cómo o en dónde se guardaría esa información para que podamos como sociedad y como generaciones llevar ese cambio hacia la bondad. Thank you. We know that the context in which a child is reared
plays an important role in shaping their epigenetics and shaping their brain. Sabemos claramente que el contexto en el cual se desarrolla un niño incide en materia genética y en materia epigenética. These epigenetic influences actually begin way before birth. Esta epigenética empieza desde luego una semana más tarde después de haber nacido. They begin during the time a mother is pregnant. Empieza incluso antes, durante el embarazo. So there are many, many influences. There are influences that range from the food a mother eats, the pollution to which she is exposed, all kinds of things will influence the epigenetic status of the fetus while the brain is still growing inside the womb. Podríamos hablar de que es multifactorial, hay diferentes influencias, desde la comida que toma la madre durante el embarazo, el índice de contaminación con el que está conviviendo, y muchas de estas cosas son las que van a incidir en materia de la regulación epigenética. We also know that the emotions play a very important role in shaping epigenetics, both during pregnancy and then beyond. Sabemos que las emociones juegan un rol fundamental, no solo durante el embarazo, sino también e incluso a posteriori. So our strategy is to focus on points where change may be more possible. Así que nuestra estrategia es justamente focalizarnos en aquellas áreas claves donde los cambios son mucho más posibles. For example, we have developed a curriculum for preschool children, young children ages 4 and 5 years of age, called the Kindness Curriculum. Por ejemplo, hemos desarrollado un currículum que ese currículum se hace en la etapa primaria que se llama Kindness Curriculum. The Kindness Curriculum has just recently been translated into Spanish and we are distributing it free. Nosotros lo hemos traducido al español y ese currículum básico se distribuye gratuitamente. Anybody can obtain this by going to our website and you can freely download it. Cualquiera de ustedes puede descargarlo gratuitamente. We also have programs for parents Tenemos también programas para padres to do whatever we can to help both the parents and the children, and we also have programs for teachers. Tenemos programas que trabajen padres con niños y también programas para profesores. Here in Mexico, there is a wonderful organization based in Mexico City called Atentamente. Aquí en México hay una organización que trabaja en la Ciudad de México llamada Atentamente. Atentamente is working in Mexico right now with 80,000 school teachers. Atentamente está trabajando en México con 8.000 profesores to help teach them these skills so that they can promote these qualities in the children they teach. y básicamente lo que están haciendo es ayudar a los profesores para promover que tengan estas cualidades. Is there anybody here from the Guadalajara Atentamente group? Ah, wonderful. Ahí hay una persona. So there's a presence of Atentamente here in Guadalajara. And you can find out from these colleagues where these programs are being conducted. Aquí están y puedes encontrarlos para los programas. So thank you. Yes, I would like to add something related to your question. Quisiera añadir algo en materia de lo que nosotros denominamos las ventanas de oportunidad en la educación. Richard ha hablado de la primera ventana de oportunidad en el aprendizaje y sabemos mucho por los trabajos hechos en Harvard en materia de inteligencia que la inteligencia cognitiva no es todo. Es muy importante la materia de la inteligencia emocional, lo que nosotros denominamos la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Sabemos, por ejemplo, que las madres que meditan tienen una incidencia mucho más positiva en sus bebés,
pero también el contexto donde la madre está desarrollando. Una de las ventanas más grandes de oportunidad no solo son las madres adultas, y esta es mi llamada para México y Centroamérica, embarazos no deseados en adolescentes. México tiene el ratio más grande de todo Centroamérica en materia de embarazos no deseados, y dentro de México la ciudad de Guadalajara tiene el ratio más grande. Mi llamada es a las autoridades de salud pública en embarazos no deseados, abrir programas con madres, futuras madres que van a ser portadoras de esos niños que a veces no han nacido como fruto del amor. Sabemos también que las adolescentes, niñas, mujeres, tienen el índice más alto de suicidio en términos globales. Si tenemos estas dos combinaciones, para mí es una materia, y creo que Richard también la comparte dentro de nuestro trabajo en el bienestar global, hacer programas y políticas que tengan que ver con futuras madres en embarazos no deseados. Es una gran ventana, una gran oportunidad para trabajar, ¿no?, en todo el mundo, pero también en México. Y la segunda ventana de oportunidad es el trauma. Muchas veces nosotros tenemos en las clases a los profesores, y hay muchos profesores que sé que conocen el trabajo que estamos haciendo en México en diferentes universidades, niños traumatizados, niños que vienen de otros lugares, de Guatemala o de otros sitios, desplazados, que necesitan trabajar en materia de resiliencia. El trauma es una oportunidad, el desarrollo de la resiliencia. Y también el llamamiento es a esas niñas, a programas de futuras madres. Es muy importante. Buenos días, mi nombre es Rosana, yo soy psicoterapeuta y trabajo en una universidad donde el centro que tiene esta universidad recibe a más de 560 jóvenes al año como primera vez, y como producto de la historia de este centro, en el 2012, que me tocó estar al frente de este centro, recibíamos 260 chicos. Hoy, en el 2017, cerramos con alrededor de 560 personas, donde la característica principal ha sido en este proceso maduracional la parte de depender más, el reconocimiento del sí mismo, más en figuras de dependencia, en donde esta capacidad de verse a sí mismos pasa por experiencias profundamente dolorosas, de soledad, de separación, de falta de validación. Me llama mucho la atención porque en este centro hemos apostado por lo que sería la psicología positiva, y con esto también esta mirada y búsqueda de la recuperación de esto que me parece una herramienta profundamente bella, que es la bondad innata básica, en donde hemos trabajado buscando que en las experiencias dolorosas, en donde parten de los primeros años de vida, se pueda recuperar esa intención básica bondadosa que está puesta en la búsqueda del reconocimiento y la validación y la aceptación de figuras parentales, y que desde la respuesta de estas figuras ha quedado en la historia de estos jóvenes una narrativa centrada en esas figuras de dependencia, en donde su narrativa de sí mismo parte por la respuesta de frustración a la recuperación de este reconocimiento bondadoso. Una parte importante del trabajo que hemos hecho es precisamente trabajar en la contemplación de este chamaquito o de esta chamaquita que parte de una intención de bondad y de ternura, que responde a buscar eso en lo que los demás esperan. Quiero preguntar si estoy siendo clara. La cuestión, Sí, Davidson dice si la puedes cuestión. explicar la pregunta en particular, Ok, por favor, porque el doctor casi no está entendiendo ok. la narrativa. Si puedes resumirle una pregunta clave que puede resumir todo la Ok. duda, nos ayudaría mucho. En poquitas palabras, en las experiencias dolorosas de jóvenes que actualmente acompañamos en las universidades, encontramos que una parte muy importante es el dolor puesto en estas experiencias de dependencia de violencias familiares.
Una parte fundamental para la recuperación del sí mismo en este proceso es la fuerza de la bondad innata básica. Pregunta: ¿cómo impulsar y recuperar en un proceso de acompañamiento la bondad innata básica para el perdón? There are certainly children as well as adults who have very challenging circumstances where antisocial behavior, violence, and so forth is present. These are very difficult challenges. And one of the things that's very important is to understand that meditation will not solve all the problems by itself. Hay muchos niños que tienen diferentes contextos y diferentes necesidades. Algunos viven y tienen comportamiento antisocial o trastornos de la conducta en este momento presente. Lo que está claro comprender es que la meditación por sí misma no va a resolver esas cuestiones. One of the most difficult challenges in working with individuals who have engaged in antisocial behavior is that when we interact with them, we tend to interact with a stereotype of who these individuals are rather than meeting them as human beings and perhaps condemning the actions in which they've engaged, but recognizing that they are human beings that share the same wish to be happy and to be free of suffering that we also have. Uno de los problemas que viven estos sujetos es que son víctimas también de sus propios estereotipos y de los estereotipos comunitarios en materia de quiénes son ellos. Si por un momento se distanciaran de ese estereotipo con respecto a quiénes son y pudieran centrarse más en una aspiración muy clara como qué son como humanos, y como humanos todos los seres quieren ser felices y quieren estar bien, estar contentos. And it's so easy to forget that when we think of these individuals as violent or criminals. These labels mask our capacity to see them as human beings just like we are. Y si nosotros fuéramos capaces de ir mucho más allá de esa máscara, ir a lo que somos innatamente, a lo que somos seres como seres humanos, sería una parte de la solución importante. And when we develop compassion, we can see that they've committed these actions not because they're malicious, but because they are confused. Podemos comprender cuando entrenamos en la compasión y cuando la practicamos que realmente esas personas no han cometido esos actos por malicia, sino más bien porque estaban confundidos. They have difficulty seeing reality as it is, and so when we can recognize that more clearly, it can engender compassion even for individuals who've committed horrible crimes. Si ellos pudieran ser capaces de ver la realidad como es, desde luego serían también mucho más capaces de engendrar y encarnar la compasión, incluso aunque hubieran cometido los más terribles crímenes. And we have not evaluated the therapeutic impact of having individuals of this kind be in an environment where every person around them treats them as a human being with respect. Aún no hemos sido capaces de evaluar el impacto terapéutico que pudiera tener el hecho de que estos sujetos pudieran vivir o convivir en un contexto donde el resto de personas les tratase con mucha más amabilidad y con mayor respeto. Some people often say that individuals who have the label psychopath and who've engaged in criminal action are people who can't change. Muchas veces las personas creen que los individuos con características psicopáticas manifiestan unos rasgos o comportamientos que nunca podrían variar. And what I say is, show me the evidence. Y lo que yo les pregunto es mostrarme las evidencias. Where is the evidence that they can't change? We have not tried
in a very systematic and intensive way using these kinds of strategies to see if change is possible. Y la realidad es que no lo hemos probado lo suficiente de manera científica y sistemática como para poder afirmar que eso es cierto y que no sucederían esos cambios. And I think that we as human societies have a moral obligation to try. Y creo que nosotros como sociedad tenemos la obligación moral de intentarlo. So thank you. Gracias. Buenas tardes, soy Rodrigo Padilla de Happiness y Concha, Richard, es un honor tenerlos aquí en Guadalajara. Mi pregunta va por el lado de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es tu opinión con respecto a nuevas tecnologías como la realidad virtual, en donde está comprobado que el cerebro realmente vive lo que está viendo? Si crees que a través de estas tecnologías se puede difundir la compasión y la bondad, o si crees que más bien son distractores. It's a very important question. Clearly, these new technologies are going to be with us, and so we need to think about, reflect on how we can harness these technologies for the good. Gracias por esta cuestión porque es bastante significativa, muy importante. Está claro que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y en nosotros está la reflexión sobre cómo pueden ser utilizadas para el bien. So I'm a believer in the potential utility of certain kinds of technology to aid people along the path. Yo soy un sostenedor y un ferviente defensor de que las tecnologías pueden ayudar a las personas a sostener su práctica en el camino. And there are all kinds of ways of doing this. I'll just give one example of something that we're currently doing in a collaboration that our center is involved with. Y podría dar muchos ejemplos, pero voy a citar uno en concreto en el cual nuestro centro está bastante colaborando con él. We're doing work with a group of people who are drug abusers. Estamos haciendo un trabajo en colaboración con gente que trabaja con personas que sufren abuso de sustancias. And what we're doing is we have them provide us with information about where they actually have used drugs in specific locations. Y lo que estamos haciendo es un trabajo cuestionándoles, por ejemplo, dónde ellos están consumiendo en lugares particulares. And they're all carrying smartphones, as I'm sure all of you are. Y todo se hace en un teléfono portátil, estoy seguro que ustedes lo tienen. So we use the GPS coordinates to tell us exactly where they've been using drugs. Y usamos el GPS para marcar dónde ellos han consumido drogas. And as they get close to a place where they've been using drugs, they're provided with a cue and a specific practice to begin to deal with their urges, and craving, which is something that occurs as they get closer to the location that they've used drugs in. Y justamente utilizando el localizador GPS lo que hacemos es inducirle a que cuando se están acercando justo a ese lugar en el cual se va a producir el fenómeno del consumo, incidan en una práctica meditativa contemplativa que pudiera ayudarles a tener otra opción diferente que el consumo de las sustancias. So they're reminded and provided with a practice right in that moment. Así que les recuerda y les da también una herramienta en el momento presente. So this is one example concretely of how technology is being used today in ways which we think can be beneficial. Así que ese es uno de los ejemplos muy claros sobre cómo la tecnología se puede usar hoy y puede ser beneficiosa para... There's other kinds of technology being promoted which says that you can listen to certain beats of frequency in your ears or train a certain brain rhythm with a commercial device that will help accelerate your progress toward enlightenment. That, I think, is a bunch of, I'll avoid the word, but I wouldn't recommend it.
Luego hay otro tipo de tecnología que se está utilizando desde luego para fomentar los fenómenos que supuestamente pueden incidir hacia la iluminación o para acelerar los procesos, y este tipo de tecnología yo diría que no la recomiendo. So I think we have to use discernment. Some ways of using technology can be very helpful. Other ways, I think, are either not very productive or potentially even harmful. Podríamos decir, por tanto, que lo más interesante sería usar más bien el discernimiento, pudiendo apreciar claramente qué tecnología puede ser productiva y produce un beneficio y aquella que no lo produce. So thank you. Gracias. Thank you very much for being here. It's really hard to express in words the appreciation and gratitude for all the work that you have been doing all these years. Thank you. Thank you so much. Appreciate it. And es un gran placer tenerlo aquí y es difícil expresar en palabras la gratitud y aprecio por el trabajo que han hecho todos estos años. The question I have is, how much have you explored with His Holiness or the monks that are with him about the Abhidharma, all the categorization of the mind ingredients and the relation with the body and matter, how it relates, what we think shapes the feelings, not just the emotions, but the physical sensations and actually the density of the matter that is expressed in the Abhidhamma explained, and especially with the talking in terms of Theravada tradition in the 8th chapter, the causes for the mind and body to relate in the Patana, how much has it been the exploration? Yeah. May I translate? Yes. Please. La pregunta es, ¿qué tanto ha explorado con su santidad el Dalai Lama o sus monjes que están con él una parte de la enseñanza del Buda que es el Abhidhamma, que se dedica a la exploración de los ingredientes mentales como si fuera la anatomía de la mente, positivos, negativos y neutros, y la relación que tiene con la materia, cómo infiere lo que pensamos a cómo nos sentimos, tanto emotivamente como a nivel literalmente físico. Thank you for asking that wonderful question. So the text which the question was referring to is the Abhidharma, which is a system of Buddhist psychology, you can think of it as, where there are mental factors, and depending upon which Abhidharma, there are 52 or 58 mental factors. This is, so if you think scientists are reductionists, Buddhists are also reductionists. El texto de referencia al cual se refiere el venerable en este caso está hablando del Abhidharma. El Abhidharma habla claramente de la psicología budista y cómo las cosas suceden en la mente dependiendo de una serie de factores mentales. Algunos textos hablan de 52 o 58 y es verdad que la ciencia tiende hacia la reducción y en este caso no ha sido una excepción. So in terms of mapping specific mental states excuse me, to the body, I would say that we're really at a very early stage, although there has been some work of that kind being done. And so we know that there are certain forms of anger, for example, that produce very specific changes in certain parts of the brain that have connections to the autonomic nervous system, to the body, which influence our heart rate, our respiration, and a number of other factors. And so we're really slowly beginning, incrementally beginning to build this map of associations. Podemos mapear desde luego diferentes estados del cuerpo y cómo estos estados del cuerpo mapeados inciden en la mente, pero estamos netamente en el principio. Por ejemplo, uno de los elementos al que podemos observar es el odio y cómo el odio produce cambios significativos en el cerebro, por ejemplo, cambios que afectan el sistema autónomo nervioso,
afectan al corazón, a la respiración y a otros. Pero desde luego estamos en el principio de esos estudios. One of the most exciting new areas where this is being explored is looking at very rapid changes in gene expression that can occur. Una de las observaciones más claras en las que estamos trabajando es cómo se pueden inducir cambios rápidos en la expresión de los genes. So, for example, we published a study very recently showing that in long-term meditation practitioners, if you take a blood sample before and after one day of intensive practice, you can see massive epigenetic changes within a 6 or 7 hour period. Por ejemplo, hemos hecho un estudio sobre meditadores de largo recorrido, tomando simplemente una muestra de sangre, muestreándolos antes y después de la práctica y observar exactamente cuáles han sido los cambios en materia epigenética. And one of the potentially novel areas where this is being explored is in what we call the epigenetics of aging. There are epigenetic signs of aging, which on average are correlated with chronological age. So the older you are, the more you show these epigenetic aging changes. But some people change epigenetically more slowly than their chronological age. Other people show epigenetic aging changes that are more rapid compared to their chronological age. Una de las áreas nobles de investigación en materia epigenética tiene que ver con el envejecimiento y cómo a menudo las personas que presentan una edad cronológica, precisamente cuando se inciden en ciertas prácticas meditativas, pueden incidir también en cambios sustanciales rápidos con respecto a su edad cronológica original. Among long-term meditators, those who've meditated for the greatest number of hours in their lifetime show the slowest epigenetic aging. Podemos observar, por ejemplo, que un monje que haya estado durante mucho tiempo meditando puede presentar que sus cambios epigenéticos son más lentos, su edad cronológica. So these are really interesting associations which we're just beginning to learn about, but I would, to conclude, say that we're still at a very early stage. Estas son asociaciones sustanciales que podemos empezar a inferir, pero insisto en que estamos solo al principio. I would like to add something, if you don't mind. Quisiera añadir algo en materia del estudio de Abhidharma, sobre todo desde la psicoterapia contemplativa, cuando nosotros observamos en el nacimiento de una nueva psicología, sobre todo la incidencia de la neurociencia, la meditación en la psicología y en la psiquiatría, observamos la necesidad de que los psiquiatras y los psicólogos y sobre todo las universidades estudien la sabiduría, el Dharma, desde una mirada científica. Sin ninguna duda, nosotros, nuestros estudiantes, lo hacemos estudiar el Abhidharma, comprender las 4 nobles verdades, comprender el ótuple noble sendero, los 12 eslabones, ayuda muchísimo no solo a los pacientes a parar antes de que se produzca de nuevo el ciclo de repetición, sino también a los psicólogos y a los psiquiatras a comprender también la naturaleza del sufrimiento. El Abhidharma no solo aporta materia científica, sino aplicabilidad. Y es muy importante en la ciencia que sea aplicada. Así que es un llamamiento para que las universidades inviten a que los monjes expliquen qué es el Abhidharma y cómo el Abhidharma puede ayudar a, desde luego, reducir el sufrimiento en esta era. Hola, buenos días. Thank you, Richard, for being here. I have a question regarding the terms of empathy and compassion. I would like to know the difference. We have a definition between empathy and compassion. And as a kids, we're being told that we need to be empathic and we have to have empathy. But I've been reading that there's a recent line of investigation that says that an excess of empathy could be counterproductive.
So, I may translate. Tengo una pregunta acerca de la diferencia entre la compasión y la empatía y porque hay una reciente investigación o línea de investigación en donde la empatía en exceso puede ser contraproducente. Gracias. Thank you. Yeah, thank you for asking that. It's a really important question, and they often are confused. So the way psychologists and neuroscientists define empathy typically is the experience of the emotions of another, the simulation, if you will, of the emotions of another. So if you're empathic with someone who is showing pain, you yourself will exhibit many of the same qualities in the brain and the body of the person who is in pain. La manera en que los neurocientíficos y los psicólogos clásicamente han expresado el término empatía es como la capacidad de explorar el territorio de las emociones del otro y cómo nosotros, observando una situación, también podemos exhibir las cualidades del sufrimiento que el otro plantea. Now, in order to have some insight into another person's suffering, some empathy is probably helpful. Pero indudablemente a la hora de comprender el insight del sufrimiento del otro, sin ninguna duda la empatía nos ayuda. But given this understanding, one can see that if all you showed was empathy, if you're with a person, for example, who's anxious and you become anxious, or if you're with a person who's fearful and you become fearful, it's not very helpful. And it actually will result in both the individual you're with and yourself increasing their suffering. Pero está claro, y lo que hemos comprendido de este proceso es que si nosotros mostramos empatía, por ejemplo, imagina que estás frente a un sujeto que padece de ansiedad, tu ansiedad aumenta, o si padece de cólera, tu cólera aumenta. Más bien quiere decirse que esta empatía no te está ayudando tanto ni a nivel individual como a nivel interpersonal. So we think of compassion as the disposition to relieve the suffering of another. La compasión, por contra, es la disposición a liberar el sufrimiento del otro. And in terms of the brain, empathy and compassion look totally different. Y en términos del cerebro, la empatía y la compasión son absolutamente diferentes. When people talk about compassion fatigue in the helping professions, we think that it really is mislabeled. What we think is really going on is empathy fatigue. Cuando las personas a menudo utilizan el término de fatiga compasiva en el término de los profesionales o los cuidadores, están mal usándolo. Se refieren más bien a fatiga empática. And based on everything we now know scientifically, expressing compassion toward those who are suffering is nourishing both for the person who is the recipient of that compassion as well as for the individual who is sending or exhibiting the compassion. Y por tanto, expresar la compasión sería tanto nutrir el recipiente de la compasión en sí mismo, nutrir al individuo que está sufriendo esos eventos y también a la persona que está dando la compasión. As Mingyur Rinpoche, who's a great Tibetan meditation teacher who's actually here in Mexico right now teaching in Puebla, Mingyur Rinpoche often says, buy one, get two free. And what he means by that is when you're exhibiting compassion, it's both helpful for yourself and helpful for the person that you're exhibiting compassion toward. Tal y como dice un gran maestro de meditación llamado Mingyur Rinpoche, que en este momento se encuentra enseñando en México, en la ciudad de Puebla, él dice, toma uno al precio de dos. Es decir, que puedes practicar la compasión y a la vez que practicas compasión para el otro, también la tienes por ti mismo. So the bottom line is that empathy and compassion are really quite different. And the challenge is to help people
convert or transform empathy into compassion. Ciertamente la empatía y la compasión no son para nada idénticas y el gran reto consistiría en enseñar a la gente en poder transformar la empatía en compasión. So thank you. Gracias. Well, it's an honor to have you here. And I'm going to ask you in Spanish because I need some help, please, Lalo, to organize my whole ideas in just one question. En México, la pirámide poblacional se está invirtiendo y pronto habrá más personas mayores o adultos personas de la tercera edad. Y tengo entendido que el programa que han desarrollado ambos Kindfulness se basa principalmente en 3 poblaciones, esto que han llamado las ventanas de oportunidad, que mencionó la doctora Pinos. Y mi pregunta, ya lo tengo, es si habría una posibilidad de correlacionar estas 3 ventanas o estas 3 poblaciones con los adultos mayores, o si habría una aplicación directa para ellos. Y si pudieran profundizar en qué consiste el programa, en cómo está diseñado, sus aplicaciones y su base neurocientífica. Gracias. So the brain never stops its plasticity. El cerebro nunca para de crear, nunca deja de crear plasticidad. Plasticity happens throughout life. La plasticidad sucede durante toda la vida. So it's never too late. Nunca es demasiado tarde. And it's clear that with aging populations in Mexico as well as in many other countries, we need to develop age-appropriate strategies to introduce these practices to people who are in their latter decades of life. Está claro que no solo en México, sino en muchos otros países es necesario inferir un método y una estrategia con un conjunto de habilidades que permita cuidar de ese tipo de personas en las etapas finales de su vida. I think one of the most important practical issues here is to introduce this in small, very small steps. Yo creo que una de las cosas más importantes es introducirlo en pequeñas dosis, en pequeños pasos. We often, in work that we're doing, including work with older people, we ask people, what is the minimum amount of time every day that you can engage in practice, training your mind, where you can make a commitment to do this every day for 30 days without stopping, for 30 continuous days, even if the amount of time is as short as 1 minute a day. We begin with 1 minute. Una de las prácticas podría ser inducir o invitar a estos sujetos preguntándoles cuál es la mínima cantidad de tiempo que tú podrías dedicar a la meditación, a un entrenamiento basado en la comprensión de la meditación. Y una vez infiriendo esa respuesta, podríamos inducir a un programa muy sencillo de solo 13 días, donde se puede empezar incluso a trabajar tan solo 1 minuto al día. You know, it takes us more than 1 minute every day to brush our teeth. We can all practice for at least a minute a day. Si pasas más de 1 minuto al día lavándote los dientes, yo creo que podrías pasar 1 minuto al día haciendo estas prácticas. So I think that if we actually showed older people how their brains change with age and the kind of age-related deterioration that brains show and how that can be changed with meditation, that can be helpful. Otra idea es que si podemos mostrarle a esas personas de mayor edad un instrumento que pudiera ayudarle no solo a la comprensión del deterioro natural del cerebro, sino cómo incidir en la calidad de vida y en parar ese deterioro, sin duda sería de una enorme ayuda. It's kind of like showing people who are smokers what a lung looks like after smoking for 25 years. Es como enseñarle a las personas que son fumadoras el efecto del tabaco en sus pulmones después de 25 años. If we look at the brain of a person who's had a monkey mind for 60 years,
it would show some things which may be helpful in motivating them to change. Si nosotros le podemos enseñar a una persona que tiene la mente de un mono el efecto de tener la mente de un mono durante 6 años y ver qué pasaría cuando esto parase, desde luego podría inducirle a cambios significativos. So I think that there's a whole opportunity here, and let me just mention one other thing, which is very, very new. Y hay muchas oportunidades en este ámbito, pero quisiera mencionar una cosa que es muy, muy reciente. One thing that happens with age is that the very mechanisms of neuroplasticity themselves begin to decline. Una de las cosas que pasan con la edad netamente es que los mecanismos de neuroplasticidad empiezan a declinar. So while the brain is still plastic in older age, it's less plastic than it is when we're younger. Aunque el cerebro es neuroplástico en todas las etapas de la vida, es clarísimo que lo es menos en las etapas superiores de la misma. Scientific research has demonstrated that the most effective non-pharmacological strategy for increasing the basic mechanisms of plasticity in the brain is aerobic exercise. La neurociencia ha demostrado que uno de los métodos más efectivos en materia de inducción a la neuroplasticidad cerebral es el ejercicio aeróbico. But increasing plasticity in and of itself is not necessarily good or bad or neutral. It depends. It depends on what kind of environment, what kind of thoughts, what kind of view a person has. Pero la neuroplasticidad por sí misma no es ni buena ni mala. La neuroplasticidad es neutra. Todo depende de la calidad de los pensamientos, de las emociones que tiene el sujeto. If you increase plasticity and you're in a toxic relationship or a unwholesome environment, that will actually make things worse. Así que si aumentas la neuroplasticidad en una relación tóxica, todavía las cosas van a ser peores. So what we need is to combine aerobic exercise with contemplative practice to introduce contemplative aerobics. Así que lo que deberíamos de hacer sería inducir ejercicios aeróbicos con la meditación contemplativa y así tener una nueva práctica que completase a ambas. And I'm quite serious about this. Estoy muy serio con esto. If you look at the average gym where people go to work out, they do aerobic exercise and they watch all this junk on television. Si vas al gimnasio te vas a ver que la mayoría de las personas que acuden son gente de edad y están además viendo una televisión un poco burda. Based on everything we know, that's not a good combination. Y ambas cosas están basadas en todo lo que conocemos como una no muy buena combinación. So we can engage in aerobic exercise and cultivate wholesome thoughts. We can cultivate qualities like kindness and compassion as we're exercising. Así que imagínate que pudiéramos combinar el gym, el ejercicio aeróbico, con la buena cualidad de los pensamientos y los mejores, los hábitos más nobles. For older individuals, that would be the optimal combination. Para estos individuos, desde luego, sería la combinación óptima. Thank you. Vamos a responder una pregunta más. Mi pregunta es muy sencilla. Se hace mucho énfasis en que debemos meditar, la importancia de meditar, pero no se nos dice tanto el cómo. ¿Recomiendas algo para aprender a meditar y cómo saber que lo estoy haciendo bien? ¿Cómo saber qué debo sentir y para saber que lo estoy haciendo bien? Well, that's very important. Thank you for asking. We'll do a little practice maybe, so this would be a good opportunity. But let me also make a plug for an organization, a worldwide organization called Tergar, which was founded by Mingyur Rinpoche, who I mentioned previously. There's a very large presence of this organization here in Mexico, and all of the material that they're developing is available in Spanish on their website. So if you go to Tergar International, you'll find a wealth of material in Spanish that will teach you how to meditate.
Es una cuestión muy importante la que acabas de hacer y quisiera referenciarte a una organización internacional que se llama Tergar, es la organización de Mingyur Rinpoche que tiene su sede en México, en Puebla, y si vas dentro de la web de Tergar puedes encontrar muchos materiales en español totalmente de distribución gratuita. Es una buena guía para empezar a meditar. And Concha may help organize the Tergar group here in Guadalajara. Yes. Gracias. Dice que nada, que vamos a organizar un encuentro de Tergar aquí en Guadalajara. Siempre me da deberes. You give me all homeworks. Nothing. Homeworks. Gracias. Quisiera añadir algo más acerca de cómo meditar. Sabemos que es muy importante aprender a meditar. Richard ha dado una referencia sobre Tergar y por supuesto Mingyur Rinpoche es nuestro maestro, pero quiero dar las gracias también a todas las entidades que están en Guadalajara enseñando a meditar, no solo en la tradición budista, sino en todas las tradiciones. La meditación contemplativa es muy importante, en todas las tradiciones está la contemplación. En la tradición cristiana estamos en una universidad de arraigambre católica y hay mucha muy buena práctica dentro del catolicismo. Cierto que cuando uno aprende a meditar, aprende desde luego a comprender que las distintas tradiciones contemplativas tienen mapas mentales similares, distintos en sus caminos, pero no distintos en su esencia. Desde el cristianismo, desde el budismo, desde el islam, muchas. Y también desde la práctica secular uno puede aprender a meditar. Mi consejo es que tengas buen discernimiento, que no excluyas a nadie y que te atrevas a explorar con mente de principiante, porque es muy bonito. Gracias. Thank you.